Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Anderson Rivera y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a aprender a cruzar bases de datos. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Con una función muy básica. He traído tres ejemplos. Tenemos aquí estas tres bases de datos. Una que es la base de datos completa, otra que es una base de datos incompleta y otra que es una base de datos que nos pasaron con una información que tenemos que relacionar en la base principal. Pero voy a mostrarles primero de qué se trata. En el ejemplo que tengo es una base de datos de una legalización de predios, o sea, están haciendo un proceso de legalización de predio a unas personas. Entonces, en este proceso tenemos pues los siguientes datos: el número de documento y, como pueden observar, los datos personales, y estas dos casillas que son resoluciones y matrícula inmobiliaria. Ahora, nos dan esta base de datos incompleta, y resulta que a esta base de datos le hacen falta alguna información. Vamos a ver, si yo le selecciono aquí, podemos observar que hay 179 filas, y si yo selecciono aquí, en esta hay 184, es decir que faltan algunos datos. Para yo saber cuáles son los datos que están faltando aquí, vamos a insertar otra columna. Vamos a insertarla por aquí. Entonces vamos a utilizar una fórmula que nos arrastre información de la tabla que está incompleta y nos la cruce con la tabla actual, con la tabla completa, y que nos diga cuáles son los datos que no están coincidiendo, para que nosotros podamos tomar decisiones. Es decir, para que podamos buscar las personas o mirar por qué esa información no está incluida, o es que es una información nueva, bueno, etcétera. Vamos a empezar usando la función buscar B. Esto se va a poner feo. La función buscar B es una función que ella busca de izquierda a derecha, es una función de búsqueda y referencia. Es una función muy sencilla y además que tiene un gran potencial, es muy fácil de usarla. También existen otras funciones mucho más robustas que nos van a servir para lo mismo, pero que van a ser un poco más complejas de utilizarlas, pero que van a ser más completas también a la hora de tratar nuestros datos. Sin embargo, la función buscar B es una función que se ha utilizado por muchos años y a la fecha todavía se sigue utilizando, y a mí personalmente me gusta mucho porque es muy sencilla. Lo único es que debemos tener nuestros datos organizados de una manera específica para que nos pueda arrastrar la información. En este caso, por ejemplo, yo tengo la cédula de ciudadanía, que es con la que voy a arrastrar la información de la otra tabla, y como pueden ver, la cédula de ciudadanía en las tres tablas está al inicio de la tabla como tal. Entonces, ¿esto por qué? Porque es que yo voy a relacionar a base de esta cédula, voy a buscar toda la información que contiene estas otras tablas. Entonces voy a irme para la base principal y vamos a empezar a hacerlo para comprender un poco mejor. Vamos a seleccionar igual, buscar V, y ¿qué voy a seleccionar? Lo primero es que yo necesito una referencia de donde voy a arrastrar la información. Entonces va a ser el número del documento. El número del documento, ¿por qué? Porque en las tres tablas, en las tres bases de datos, es algo que tienen en común y que es un dato exacto, ¿sí? Si de pronto me arroja un error en alguna de las cédulas o en alguno de los datos, es porque posiblemente los datos están mal digitados, y pues va a ser mucho más sencillo ubicarlos y pues darle su tratamiento o organizarlos, mejor dicho. Ahora me dice que seleccione la matriz de la tabla. Entonces, una vez haya seleccionado el valor buscado, me voy a ir para la tabla incompleta, y me dice que el valor seleccionado, o sea, el rango va a ser toda la tabla. Vamos a seleccionar hasta la última línea. Luego lo que sigue, después de haber seleccionado el rango, es el indicador de las columnas. ¿Qué es el indicador? El indicador de la columna. Como resulta que nosotros el rango que estamos seleccionando es a partir de la columna B, y estamos seleccionando este rango que es donde estamos buscando la información, entonces vamos a partir de que esta va a ser la columna 1, esta sería la columna 2, la columna 3 y así sucesivamente. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocarle el nombre. Entonces la columna que voy a colocar sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería la columna 9, que equivale a nombre, para que ahora cuando arrastre la información me ponga este nombre en la otra tabla. Entonces voy a darle falso para que me dé una coincidencia más exacta y le voy a dar enter. Como pueden observar, si yo miro acá en esta parte, vemos que el nombre es de Guillermo. Si yo arrastro
Amanda, entonces por ejemplo aquí dice que es Amanda, resulta que nos quedó bien. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Nos está arrojando algunos errores, ¿cierto? Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. En estos errores, entonces, muy probablemente, pues estos van a ser los datos que nos están faltando. Vamos a mirar y vamos a colocar, vamos a mirar al final de la tabla, tenemos 2, 4, 6 datos. Serían estas personas las que no nos están coincidiendo, las personas que nos hacen falta en la otra tabla. Bueno, aquí hay algo que también quiero complementarles, es que como nos está apareciendo este tipo de error, entonces podemos organizarlo de una forma visual, o sea, más fácil para que nos indique que esas personas no se encuentran, pero de una forma personalizada, es decir, con una leyenda, que por ejemplo aquí diga no se encuentra. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ubicarnos en la primera línea donde empezamos a hacer la fórmula. Antes de la fórmula de buscar B y después del igual, vamos a colocar sí.error, abrimos paréntesis y vamos al final de la fórmula y colocamos punto y coma, abrimos comilla, colocamos por ejemplo una leyenda, no existe, NE. Eso nos va a recordar que estas personas pues están pendientes o que no existen en nuestra base de datos. Vamos a ir hasta el final y como pueden observar, todos los que estaban en error, entonces ahora nos va a aparecer como no existe. Ahora, bueno, aquí ya logramos localizar cuáles fueron las personas que pues tenían, que no nos están apareciendo en la otra base de datos. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Aquí tenemos este listadito, en este listadito hay 37 filas. Estas filas equivalen a unas resoluciones. Bueno, esto es un proceso, ¿cierto? Para legalizar los predios se hacen unos procesos. Uno de esos procesos es que se le hace una resolución. Y estas son las resoluciones que se han hecho hasta el momento. Estas resoluciones de estas personas. También hay unas matrículas inmobiliarias que ya han sido legalizadas, vamos a borrar esto, que ya finalizaron el proceso como tal, y estos datos nosotros queremos también ubicarlos en la base principal. Entonces vamos a ir a nuestra base principal, vamos a colocar aquí en la primera línea igual, entonces buscar V. Si yo por ejemplo el valor que estuviera buscando, que es la referencia de la cédula, la tuviera a este lado, me funcionaría siempre y cuando el dato, la columna o el dato que yo quisiera arrastrar aquí estuviera a partir de esta información. Sin embargo, yo lo coloco al inicio pues porque va a ser mucho más fácil que me cubra todo este rango, mientras que si coloco la cédula por acá pues me va a cubrir solamente el rango a partir de donde está la cédula. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente lo mismo, vamos a colocar igual, buscar V, seleccionamos el valor buscado, punto y coma. Ahora me dice que coloque la matriz de la tabla. La matriz de la tabla va a ser el rango donde vamos a buscar los datos de la tabla, que está la tabla más pequeña donde está la otra información. Punto y coma. Ahora me dice que coloque un indicador de columnas, es decir, el indicador de columnas va a ser el dato de resolución, que es lo que vamos a arrastrar en esa misma casilla. Y esto estaría en la 1, 2, 3, en la columna número 3. Y luego vamos a colocar punto y coma, le damos falso para una coincidencia exacta y le damos enter. Ahora, bueno, esto aquí también le podemos corregir ese error, le ponemos sí.error y al final le podemos colocar una pequeña leyenda, por ejemplo en proceso. Ahora vamos a darle doble clic aquí para que me arrastre la fórmula hasta el final y como podemos observar, vamos a organizarla de la A a la Z. Como podemos ver, aquí ya tenemos entonces las personas que ya tienen la resolución lista y estas otras están en proceso. Y esto es muy sencillo, esto es realmente muy sencillo y nos es de muchísima utilidad. De verdad que aprender a manejar o aprender a trabajar con la función buscar B se nos va a facilitar luego para empezar a trabajar con funciones más robustas como lo es índice y coincidir, o en 2019, en el Office 2019, pues ya existe la función buscar X, que es muchísimo más completa y de verdad que es una herramienta muy útil. Aquí vamos a hacer lo mismo, buscar V, vamos a seleccionar el valor buscado, punto y coma, nuevamente vamos a ir hasta nuestra base de las matrículas, punto y coma, seleccionamos todo el rango, punto y coma. Ahora me pide un indicador de columnas. Ahora el indicador de columnas, como empezamos a contar desde aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque queremos que nos ponga en la matrícula, ya no queremos que nos coloque la resolución sino la matrícula y le damos falso. Ahora lo que vamos a hacer aquí
es que también le vamos a poner si punto error, es decir, si nos bota algún error, entonces le vamos a colocar en proceso también. Ahora vamos a seleccionar y arrastramos hacia abajo. Actúas en forma extraña últimamente. Aquí en estas que me aparecen en cero, estas que aparecen en cero y que no aparecen en proceso, es porque en la tabla principal, o sea de esta tabla donde estamos arrastrando la información, como pueden ver hay unas que están vacías. Como están vacías, entonces él coloca es automáticamente lo que aparece en la celda, ¿sí? Vamos a organizar estos dos cuadros. Vamos a ver qué pasa cuando yo le cambio aquí algún dato. Entonces esta le vamos a colocar varias X para que miremos a ver qué pasa. ¿Sí ven? Aquí automáticamente se está, a medida que yo estoy cambiando la información aquí, de una vez se está cambiando la información de esta otra tabla. ¿Sí? Como podemos observar, eso es inmediato. Entonces realmente pues es una herramienta bastante fácil de utilizar, y si les gustó el video no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. También si les gustaría ver una segunda parte de este tutorial de cruce de base de datos, pues un poco más complejo, si quieren puedo buscar otro ejercicio un poco más avanzado y lo estaremos aplicando en un próximo video. O también si es el caso y de pronto se enredaron mucho con este video o quieren algo más básico, entonces también me lo pueden dejar en los comentarios y pues haré una segunda y tercera parte si es necesario. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión.